Buenos días, el día de hoy vengo a hablar sobre la obra de Stan Douglas, Magazine del Salé. Esta obra se crea en Venecia, Italia, en el año 2011 por el artista Stan Douglas. La técnica que usa es la videoinstalación y proyección de múltiples pantallas. El trabajo consiste en una serie de videos que muestran escenas interactivas e inmersivas. Las dimensiones de la obra varían dependiendo de la instalación y del espacio específico donde se vaya a presentar. Usualmente esta se instala en galerías con proyecciones a gran escala y en varias pantallas. Actualmente ha sido exhibida en varias instituciones de arte contemporáneo en todo el mundo, pero originalmente fue presentada por primera vez en el espacio de las Magazzini del Salé en Venecia. De ahí viene origen su nombre. La instalación se presenta en la exposición del mismo artista llamada 2011, signo diferencial 1848. En esta se muestran dos pantallas enfrentadas, en cada una un par de intérpretes. En una pantalla, intérpretes de Londres y en otra pantalla, intérpretes del Cairo. Estos intercambian versos improvisados que se transmiten entre ellos a través de líneas telefónicas llamadas ICDN. Mientras los raperos de Londres cantan sus versos en inglés, los intérpretes del Cairo responden en árabe, cada uno con subtítulos en el idioma del otro. El espectador se sitúa en la mitad de las dos pantallas y se sumerge en esta sesión de improvisación de un tipo de llamadas y respuestas que se van desarrollando entre los bandos, digámoslo. Aunque su sonido es optimista o suena optimista, realmente pues tiene un trasfondo crítico negativo, donde ellos intentan plantear directamente cuestiones sobre la raza y las clases sociales en sus situaciones. En estos casos, las capas de sonido debajo de las voces van a generar una mezcla de configuración constante, aturdiendo de alguna manera al espectador. Es importante entender que la obra abordará temas de memoria histórica, de comercio, de globalización y por sobre todo las interacciones sociales a lo largo del tiempo. También tomará cuestiones de cómo se preservan ciertos aspectos del pasado a partir de la representación visual. Aunque la obra no es pictórica, se puede relacionar la narrativa visual contemporánea y el videoarte, donde va a representar el espacio urbano de forma de que va a generar una inmersión en el espectador y hará que se encuentre rodeado de imágenes en movimiento que van a corresponder a diferentes momentos históricos de Venecia. Asimismo, generará un ambiente dramático usando el claroscuro. Esto al mismo tiempo que va a generar contrastes entre la luz y la sombra. Asimismo, la perspectiva de las proyecciones de la obra van a ser dinámicas y van a variar según el ángulo y el contenido que hay en las imágenes. Entonces, por lo general, la instalación no va a depender del mismo punto de fuga tradicional, sino que va a ofrecer perspectivas a través de las pantallas. Es importante el análisis debido a que se presenta una configuración de múltiples pantallas, como he mencionado anteriormente, lo que no solo va a actuar como un medio para mostrar la narrativa, sino que hará de alguna manera obligatoria al espectador a moverse y a interactuar de manera activa con las imágenes y participar de ese proceso. Asimismo, ayuda el espacio de que se haya generado en el magazine de Salé de manera simbólica, debido a que habrá esa interacción entre el espacio de exhibición y el contenido visual de la obra. Por lo tanto, la historia de alguna forma no va a estar aislada, sino que estará vinculada al espacio. Todo esto se le puede sumar que Douglas va a crear una narrativa visual que no va a seguir una cronología estricta como se hace normalmente. Digamos que las escenas que él va a desarrollar se van a interrumpir abruptamente y se va a crear un juego entre lo que es el pasado y el presente. Por lo tanto, digamos que el tiempo va a parecer elusivo y va a parecer difícil de dominar y de alguna forma las escenas van a reflejar esa complejidad de lo que es el tiempo y la memoria, lo que ya pasó, de cómo preservar ese tiempo, de conservar, de añorar. Esto es conocido debido a que Douglas lo utiliza normalmente en sus técnicas cinematográficas. Esto ayuda a que los cambios abruptos del ritmo generen una textura visual. De todo es necesario conocer el contexto que hay detrás del artista
Y es que Stan Douglas ha sido un artista reconocido por ese tipo de trabajos debido a que él explora la historia, el tiempo, la representación visual. Intenta abordar temas como lo son la identidad, en este caso la memoria y las estructuras sociales. En este caso, la exposición se sitúa en acontecimientos del 2011, año en el que se produjeron importantes disturbios políticos y sociales en todo el mundo, y él coge fragmentos de ese año y los intenta comparar con el año de 1848, donde Europa se vio afectada por una revolución continental en la que las clases medias y trabajadoras tuvieron que aliarse para una lucha contra la falta de libertades que había en la democracia. Con esto anteriormente mencionado, como el lugar central de la obra no es solamente un espacio físico, sino que realmente es una de las cosas más importantes simbológicamente, debido a que, como un comercio de sal, genera de alguna forma la interconexión entre lo material y lo inmaterial. Entonces, en ese sentido, el lugar va a ser un punto de referencia para reflexionar sobre los cambios aparte de la estructura económica, sobre todo la estructura social a lo largo del tiempo. Con esto, el público se va a encontrar rodeado por proyecciones de imágenes de los almacenes y de las calles de Venecia, en una atmósfera que va a mezclar el pasado y el presente de la ciudad. Esto, a través de esas imágenes y sonidos, Douglas va a invitar a los espectadores a reflexionar sobre cómo las ciudades, o bueno, la ciudad en este caso, ha cambiado con el tiempo y cómo ciertos elementos históricos como estos almacenes ya no van a tener la misma relevancia que tuvieron, pero que de alguna forma van a seguir marcando la memoria de, del lugar. Entonces todo esto va a jugar con la idea de esa memoria histórica que, que hubo en este caso en Venecia. Por eso mismo, la instalación va a estar diseñada para que el espectador se convierta en parte de la obra y de alguna forma todas esas proyecciones y todas esas imágenes que se van a reproducir van a envolver al público y va a crear esa experiencia sensorial y emocional que no solamente va a limitar como a la observación pasiva de imágenes, sino que también va a invitar a una reflexión sobre lo que va a ser lo que fue el pasado, lo que va a ser una transformación del futuro y lo que va a quedar como una memoria histórica. Este enfoque va a provocar una revisión crítica a la historia y va a crear características que le van a dar a la obra un tipo de resonancia política y sobre todo social. Entonces, el contexto de ese globalismo y esa transformación humana que por el momento ha caracterizado al mundo contemporáneo, pues de alguna manera se va a ver representada por esa disposición de las pantallas, de esos contrastes de luz y sombra, de esa interrelación de personas que aunque no hablen el mismo idioma, de alguna forma lo sienten y lo han vivido, de esas atmósferas que de alguna forma se evocan reflexivas, del uso de las luces, del claroscuro, de esa composición, de, de, de un montón de cosas y sobre todo pues de cómo, de esa manera cautivadora de cómo había una tensión temporal entre el pasado de la ciudad y en este caso su presente. Así como ha generado que de alguna forma el espectador se involucre en su totalidad, va a hacer que haya un enfoque, una experiencia inmersiva y de crucial valoración para la obra, debido a que va a lograr una conexión emocional con los espectadores y los va a invitar a reflexionar sobre las capas de la historia y su memoria urbana. Entonces todas esas representaciones visuales que se vieron van a pasar a preguntas sobre un pasado colectivo, sobre su identidad cultural y de alguna forma las transformaciones sociales, que es algo en lo que se caracteriza a Douglas.
Entonces todo esto va a generar una sensación de temporalidad y de conexión entre los espacios y los momentos históricos, lo que de alguna forma espera que, que genere y despierte reflexión profunda de quienes experimentaron la instalación. Ya para finalizar, la reflexión que nos quiere dejar Douglas es de pensarte que todo va a cambiar con el tiempo, ya sean las ciudades, las costumbres, las personas, cualquier cosa, siendo uno de los aspectos más poderosos de su obra esa capacidad para desafiar la comprensión del tiempo, de no emplear, o bueno, de emplear esa estructura que no es lineal y de recordar que realmente la historia no va a ser un relato ordenado, sino que van a haber diversos fragmentos que se van a tener que reinterpretar y se van a tener que reconstruir constantemente. Entonces, eh, aunque los eventos históricos de alguna manera queden definidos, la realidad es que van a estar sujetas a interpretaciones con cambios que van a depender de sus contextos, de sus narrativas y por sobre todo de las perspectivas contemporáneas.